Esto es el tercer piso de Librería Proteo, como sabéis, es el espacio que Librería Proteo me encargó que crease para promocionar el libro y la actividad en esta librería después de que, bueno, de que resurgiéramos de alguna manera del incendio que la asoló y que nos dejó, bueno, pues al tris de cerrar. El tercer piso no solo es el espacio, sino el nombre del proyecto cultural. ¿Qué es lo que se pretende aquí? Pues lo que intentamos hacer, es decir, acercar a los autores y al mundo del libro a los lectores en una época donde ya cada vez interaccionamos más, como se dice ahora, a partir de las redes y nos relacionamos menos entre seres humanos. Bueno, pues la idea es recuperar la historia, de volver a las librerías, volver a dotar con las actualizaciones que sean necesarias al espacio de Librería Proteo del espíritu que siempre tuvo, es decir, un espíritu de encuentro y un espíritu de vocación de crear comunidades. Hoy vamos a hacer la presentación de la segunda época de una colección de poesía de la que ya presentamos algunos de los últimos números, hace apenas un año. Estábamos aquí con su editor y poeta también, y ensayista y técnico cultural, Jesús García Gallego, absolutamente conocido en Málaga, que presentamos algunos de sus últimos libros. Y bueno, y ahora él ha cambiado, como dicen, de escudería, pero sigue siendo lo mismo. O sea, él es piloto en este caso. Aquí va a venir como piloto de poeta, es decir, un espacio con una de las colecciones que a mí me gustaban más de las que estaban de poesía. Ya sabemos que aquí en Málaga uno da una patada y salen poetas. Poetas, impresores, editores de poetas que son a la vez poetas e impresores. Es decir, aquí vamos a ver un ejemplo de todo eso. Bueno, es una tradición y no ha dado malos resultados, con lo cual no nos vamos a quejar de ello. Pero precisamente ahora que lo que más hay son novelistas que empiezan a salir a tutiplén, todo el mundo escribe una novela o algo parecido, pues bueno, está bien volver un poco a los orígenes y a la poesía. Vamos a presentar hoy los dos primeros libros de esta segunda época y son ni más ni menos de dos grandísimos autores malagueños. Uno, Rafa Inglada, al que conocéis sobradamente, no solo por su trayectoria como poeta, sino también por ser bueno, uno de los memorialistas o biógrafos más importantes que tenemos aquí en Málaga. Ya ha tenido el Premio Ciudad de Málaga por alguna de sus biografías, y por supuesto a Picasso, del que lo único que ya que nos queda por saber, no creo que nada, ya no hay nada. Ahora está él jugando con la Ouija a ver si puede hablar con el espíritu de Picasso, o para hacerle entrevistas post-mortem y ese tipo de cosas. Pues ya lo ha exprimido todo, lo sabe todo, y nos ha hecho que todos los demás lo sepamos y lo disfrutemos y lo disfrutemos. Y David Delfín, al que yo conocí sin conocerlo hace muchos años cuando trabajaba en El País, y le tocó porque nosotros hablábamos en El País en aquella época como redactor de cultura, casi siempre lo que hablaba era de polémica. A mí me gustaba la poesía, venía de ahí, pero para meter la poesía tiene que haber una polémica. Y él estuvo en una polémica, donde creo que finalmente se resolvió a tu favor, ¿no? Sí, más o menos. Fue con una... Espérate que si no, tienes que encenderlo. Lo recuerdas perfectamente, fue con una impugnación que hicimos Antonio Muñoz Quintana, mi amigo del alma, que falleció, y yo mismo con el premio de creación joven del Ayuntamiento de Málaga, ¿no? Que se generó una polémica, estamos hablando de primero de los años 90, y la verdad es que él cogió todo ese follón y lo proyectó en El País y nos dio una visibilidad bestial. No, bueno, éramos muy jóvenes. Erais muy jóvenes, había muy poco premio, mucho poeta, y entonces la historia está, pero tú ya no eres joven para presentarte, ¿o qué haces tú presentándote en esto? Bueno, como es un viejo amigo también y un gran poeta, la otra persona que estuvo allí metida, pues vamos, pelillos a la mar. ¿Qué sería la poesía si no hubiera peleas entre poetas, no, Rafa? Rafa está ahí metido, bien. Bueno, entonces, yo me voy a callar un momentito, va a durar poco porque ya me conocéis, y le voy a dejar la palabra a Jesús, que es el que es el editor y el que ha decidido traer a David y a Rafa. Y bueno, cuéntanos un poco por qué lo ha elegido
¿Y cuál es la intención de esta segunda época de La Vie en Rose? Muchas gracias, querido Héctor, como siempre. Bueno, en primer lugar, David y Rafael y David eran dos candidatos que yo tenía en una larga lista de autores que quería publicar en esta modestísima, pero creo que hermosa colección que se llama La Vie en Rose. Y pues sencillamente les ha tocado, porque esto funciona así. Como un bingo. Le ha tocado porque ya era su turno y con un retraso debido, bueno, pues a los avatares que todos conocemos porque estamos en este mundo cultural, que como puede suponer el cambiar de editorial y cambiar, pero el proyecto es básicamente el mismo, solamente que lo hemos dirigido a Ediciones de Genal, que además ha tenido, tengo que decir que ha tenido la grandísima generosidad, como siempre, de acogerlo con entusiasmo. Y bueno, todos sabemos que estos proyectos son efímeros y tienen segundas, terceras épocas, etcétera, ¿no? Así que no nos sorprende nada de lo que ha pasado, porque es lo que ha pasado siempre o regularmente. Así que aquí estamos en esta casa que es, yo me atrevo a decir que es la mía porque tengo una de las primeras cuentas que se abrieron aquí en Proteo y eso, estamos hablando de 53 años quizás. Proteo 53 para 54. Pues eso, pues hace 53 para 54 años que vengo a esta casa y he visto pasar a todos y parece que no ha cambiado nada. O sea, el espíritu de la librería es el mismo y lo único que en su locura pues ha decidido meterse también a editorial y abrir un proyecto como este, que es exactamente lo que Paco Puche y bueno, y los que han ido pasando, Pepe, etcétera, los que han pasado por aquí, algunos que luego Jesús ha continuado con el Testigo, y siempre me he sentido en mi casa. Entonces, con esto, pues continúo sintiéndome muy a gusto y muy orgulloso de que haya una librería como esta y una editorial como esta que acoja todas estas travesuras, vamos a llamarle así, o todas estas incursiones, ¿no? David es un autor que conocí hace, creo que 3 años, recientemente, y bueno, fue un gran descubrimiento y enseguida que pude lo asalté y le dije, ¿te pongo en la lista? Y me dijo, sí, sin problema. Y encantado, porque es que además, ahora hablaremos algo en este coloquio, hablaremos algo de los libros, ¿no? Y Rafael, bueno, pues Rafael lo conozco de toda la vida, entre comillas también, porque iniciamos juntos lo del proyecto de la Fundación Picasso, y de eso hace muchísimos años también, y yo estuve trabajando allí pues 1 año y pico, hasta que pasé a Cultura del Ayuntamiento, y con mi compañera Pilar, que sigue allí. Y bueno, pues Rafael no solamente es lo que tú has dicho, es también maestro impresor. Eso es. Y claro, para mí eso era sus cuadernos de la manía y todas las múltiples manías que ha podido tener en relación con la impresión en Málaga, las he admirado y las he seguido pues como una persona que siente que es alguien del que se puede aprender mucho, ¿no? Entonces, modestamente, tuve la osadía como editor de decirle, Rafael, quiero que participes en algún libro, y me dijo,
será prácticamente mi obra casi completa y a lo mejor ya no escribo más poesía, pero será un placer y para mí es no sé, es muy gratificante que con su experiencia y su talante como impresor y como editor, pues se haya sentido a gusto y cómodo en este proyecto. Y de Héctor, ¿qué voy a decir? No, de mí no tienes que hablar nada. ¿Qué voy a decir? Yo ahora voy a hacer un poco como diría Florentino Pérez. Has nacido para publicar en ediciones del Genaro, ¿sabes? Y no te voy a preguntar la parte que el periodista me pide de por qué has dejado el otro eso y tal, porque no queremos ser ordinarios y seguramente pues saldría algún trapo sucio, pero ya después quien quiera enterarse en el postpartido con la cervecita, ahí ya va a salir todo lo que tenga que salir, porque así somos, señores. Hay una cosa que acabas de decir que me parece fundamental que señalar, ya fuera de broma, una tradición. Cuando venía para acá venía pensando, diciendo, ya en nuestra generación, que es la misma de Rafa y la mía, tú eres un poquito mayor y tú un poquito menor, pero vamos, más o menos, digamos que lo de mantener la tradición impresora, que era una cosa que viene de los años 20, de hace 100 años, realmente, ¿no? Ya era, aquí en Málaga, ya significaba un esfuerzo, ¿no? Es decir, porque ya aquello estaba obsoleto, es decir, tanto esfuerzo para sacar libros, ¿por qué? Y Rafa, seguro, sin ninguna duda, de mi generación, antes estuvo un tiempito Salvador López Becerra, es que estoy escuchando el sonido de eso que es el teléfono de aquí. Por favor, apagar los móviles. Ay, Inés, por Dios. Esto es lo que tienen los poetas, esto es lo que tienen los poetas que viven cada uno en un mundo. Los poetas y la tecnología. No, como estamos diciendo, realmente hay una tradición que ya fue un milagro empezar a recuperarla, que Salva López Becerra fue uno también de las personas que lo hizo y que Rafa cuando llegó asumió, porque tú asumiste de una manera global y ya directamente todo, el completo. Escribo y publico. Y encima te fuiste con la imprenta Sur, con los Andrade, y a recuperar y a generar un magisterio, porque a partir de ahí tú le has enseñado a más personas la importancia. Quiero que antes de hablar de tu libro de poemas, antes de hablar me cuentes un poco esa historia de la tradición impresora. Estos no son estrictamente libros, estos son libros sacados en imprenta y otro tipo de imprenta ya. Pero de alguna manera quieren recuperar el espíritu de la cosa pequeña, la cosa bien hecha y tal. Cuéntame un poco cómo fue el meterte ahí y si crees que eso es algo que ya está abocado al olvido o hay que seguirlo manteniendo. Bueno, esto, como todas las cosas que pasan en la vida, son un poco casuales. Yo conocí a un amigo en las noches mías de Torremolinos. Él se enteró que yo escribía poesía y me dijo, oye, pues yo tengo un compañero que trabaja en el banco, Tomás Heredia, que también escribe poesía, me gustaría presentártelo. Total, un día fui al banco y me presentó Salvador López Becerra. Y entonces Salvador López Becerra me dice un día, oye, voy a ir a la imprenta Dardo, que está aquí al lado, ven conmigo. Y fue la primera vez que yo fui a la imprenta Dardo. Y todavía vivía el padre de los hermanos Andrade, con el cual no hablé nunca, pero lo vi allí al fondo trabajando con las máquinas y tal. Él murió como unos 3 años después, una cosa así. Y fue un poco la primera vez que yo fui a la imprenta, gracias a Salvador. Luego desapareció un poco de mi vida porque yo me fui a hacer el servicio militar. ¿Tú hiciste la mili? Yo hice la mili. Esa historia nos falta, queremos saber. Sí. Bueno. La aventura de Rafa en la garita. Sí, en la mili, primero en
Primero me mandaron a Córdoba y luego me fui a Sevilla. Como se dice, una mili muy, muy intensa y muy buena, gracias además, muy curioso, al padre de Inés María Guzmán. Porque él era coronel, el padre, y bueno, había que tener enchufe de alguna manera. Yo no conocía ningún militar ni nada, y el padre de Inés, bueno, que eran como mi familia. ¿Tú dónde quieres ir? Yo a Sevilla, y me mandaron a Sevilla, y ya hice la mira en el año 84, 85, 83, 84, y ya volví, y ya empecé a ir un poco asiduamente más a la imprenta, y ya a partir del año 87 es cuando me embarqué en hacer una colección de poesía. ¿Por qué no hacer una colección de poesía? Tenía allí a los maestros, porque ya estaba no solamente Salvador, entonces allí estaba Ángel Cafarena, estaba Bernabé Fernández Canivel, estaba Rafael León. Entonces yo me crié estéticamente en el mundo de la imprenta, en ese mundo, ¿no? que es muy importante, ¿no? Y claro, entonces yo ya me convertí en cierto modo, bueno, pues como uno más de la imprenta, porque ya no era que iba de vez en cuando, es que ya iba todos los días. O sea, yo servía para sacar a las 7 de la tarde las bolsas de basura a la calle de papel, como para limpiar, me convertí en un miembro más, ¿no? de esa imprenta, y nada, y así fue todo, y hasta el día de hoy que he continuado haciendo colecciones. ¿Cuánto tirabais de cada número normalmente? Bueno, las colecciones Dardo, la imprenta Dardo no era de grandes tiradas. Lo máximo que hacía mucho eran folletos para el podólogo, que hacía 2000, claro. Pero luego eran tiradas realmente muy cortas. Siempre eran de como mucho de 200 ejemplares. Bueno, eso ya empieza a ser una barbaridad ahora. Todo eso, todas estas cosas, eso no lo he contado yo nunca. Salvo cuando llegaba a noviembre o por ahí, en que había que hacer unos cuadernos, eran unos cuadernos muy pequeños, que era la felicitación de Alfonso Guerra. Entonces se paraba toda la imprenta para la felicitación, porque hacía como 1000, hacía una barbaridad. Y eran unos cuadernos muy al estilo de Dardo, muy bonitos, con unos textos pequeños escogidos, recuerdo uno de Borges y tal, y todo esto entró a través de otra persona muy vinculada a la imprenta, que fue Rafael Pérez Estrada y tal. Entonces era cuando se paraba la imprenta, porque merecía la pena económicamente, claro, pero siempre eran tiradas muy pequeña. Y estaba ese espíritu de la imprenta, que realmente, aunque existe todavía, afortunadamente se pudo recuperar y está en Cayollería. Lo que ha perdido por completo la imprenta ya es el espíritu que había allí dentro, que sería, bueno, interminable contar tantísimas anécdotas de esos años. De hecho, el primer recuerdo que tengo de Rafa, a que luego hemos estado juntos y hemos hecho 1000 cosas, es precisamente la imprenta Dardo. Yo tuve la intención de publicar uno de los primeros poemarios en la imprenta Dardo, y ni corto ni perezoso me presenté allí. Y me encuentro a Rafael Inglada con Pedro Cascales, que estaba él, preparando, coordinando uno de los libros que sacó allí. Y ese es el primer recuerdo que tengo yo de Rafa, y le conozco precisamente en la imprenta. Y a partir de ahí empezamos a compartir proyectos y amistad poética y lecturas y 1000 cosas. Yo, en mi opinión, quiero decir que me parece Rafa, me parece un lujo. O sea, yo creo que esta ciudad muchas veces es como es, pero su labor impresora creo que es fundamental. A mí me gustaría saber si hay otro editor en algún punto de Málaga, de Andalucía, de España, que haya hecho tantas plaquettes, tantos cuadernillos de poesía como él. No. Probablemente no. Y eso yo creo que debería tener un mejor y un mayor reconocimiento en esta ciudad, que no siempre tratamos a la gente que hace cosas tan brillantes como ha hecho él en tanto tiempo. Tú has dicho una cosa, y es así, esto que acabas de decir, digamos, en la promoción que tengo que hacer de esta historia, es que hoy se va a juntar en esta mesa un club de personas muy importantes para la cultura de Málaga y no necesariamente reconocidas. Quiero decir, esta es y yo que he visto siempre a Rafa con admiración de compañero por toda su trayectoria y su periplo vital, y siempre con la distancia que tenemos los periodistas, que observamos desde una cierta distancia, pero con la cercanía y la complicidad. Y
es verdad que se le ha reconocido mucho su labor en los últimos tiempos como biógrafo de Picasso, pero la piedra que ha picado, incluso esa labor de biógrafo de Picasso, yo la recuerdo en muchos años puesta en... A ver, pero en comparación con Richardson o con... A ver, ¿este qué va a contar? ¿Este qué va a contar? Y cuando tú dices obra de Picasso sobre Picasso, aquí tiene la de este señor y aquí tiene la de Rafa. Y esa labor de estar pegado al trabajo, yo creo que en Málaga nunca se ha valorado mucho. Y quería aprovechar también para una cosa que yo desconocía. Lo que ha innovado, ¿no? en Plaquet, ¿no? Lo que ha innovado a la hora de la edición. Yo quería aprovechar también para introducir, porque hasta donde yo te conozco, tu personalidad es menos explosiva que la de Rafa. Por supuesto. ¿No? O sea, que tú eres más... Rafa siempre se ha hecho notar desde que tenía uso de razón. Y siempre con buenos proyectos. Y siempre con buenos proyectos, ¿no? Incluso para liarla. En las épocas donde Rafa lo liaba, era el que más lo liaba. Y yo me he enterado hace muy poco... Claro, yo al principio te confundía la primera vez que yo conocí al otro David Delfín. El modisto, claro. Después me he dado cuenta que soy una barbaridad de David Delfín, que yo no entiendo eso. No entiendo eso. Cuando he puesto por Instagram, digo, ¿hay 28 David Delfín por Instagram? ¿Esto qué? En su caso era un seudónimo, porque él realmente no se llamaba así. Y en el tuyo sí. Y el mío sí, en mi nombre, no puedo renunciar a mi nombre. Y con eso, la verdad, que lo he contado alguna que otra vez, he vivido anécdotas de todo tipo. O sea, a mí me han llegado a entrevistar en la cadena SER. Me llamaban por teléfono, David Delfín, digo, sí, claro, soy yo, y me entrevistaban como si fuese el modisto, ¿no? Y tú diciendo, bueno... Y usted presentó ayer un libro de poesía, la letra... Sí, claro, yo iba a decir, ¿no? Claro, era yo, ¿no? Y luego al final de la entrevista, eso pasó en La Ventana, en la cadena SER, pero usted no es el modisto, digo, no, tampoco usted me lo preguntó. O sea, me pasó, pobre, ya murió, ¿no? Que para descansar, ¿no? Pero anécdotas todas, ¿no? O recuerdo en la época en la que Peralto dirigía el cuaderno de... Sí, Paco Peralto, sí. Sacó uno de los libros que yo publiqué y en una página entera el diseñador David Delfín publica su nuevo libro de poesía, ¿no? Lo tengo enmarcado en casa, o sea, imagínate, ¿no? Es fantástico, o sea, es lo mejor que te puede pasar en la vida. David Delfín ya era mucha casualidad. Que cosas como estas, ¿no? Y ahora es que yo he vivido con mucho humor. Hay una cosa que importante era él, por supuesto, ¿no? Que yo te quería preguntar, que yo desconocía, era que el que ha escrito tanto de carnaval eras tú. Era como que lo que yo te conocía como poeta, como que no vinculaba, era como una... Y entonces ahora que estamos en carnaval, explícame un poco esa pasión por el carnaval, ¿de dónde viene? Primeramente, si me permites, quiero dar las gracias a Jesús, ¿vale? Por su insistencia y por lo mucho que ha querido que yo forme parte de la colección, la paciencia que ha tenido, porque no ha sido una tarea fácil la de recomponer estos poemas que muchos eran muy antiguos y a los cuales le he dado una cierta forma, y quiero ser agradecido porque ha sido todo un interés importantísimo, ¿no? Y también quiero, si me permites, brevísimamente dar las gracias a la pintora Pilar Bernabeu, que nos acompaña aquí, que ha sido la ilustradora con con este pequeño cuadro que pueden ver ustedes aquí, y que bueno, la verdad es que estoy encantado, contentísimo de que Pilar nuevamente pues haya hecho esta ilustración para el libro, y que además, bueno, plasma muy bien esa delicadeza con la que ella aborda la naturaleza, esa forma tan sugerente de recoger la naturaleza, esa voz callada que tiene la naturaleza, y llenarla y hablarnos un poco de todos los rincones, los paisajes, las fronteras, la vida, todo ese submundo que lleva la naturaleza, y lo recoge perfectamente con ese horizonte que es un poco uno de los leitmotiv del libro, ¿no? Quería este pequeño punto, porque vamos ahí, yo estoy intentando hablar de lo episódico, y ahora nos metemos en la poesía. Te respondo, yo Cuéntame tengo un poco un alter ego, porque tuve la enorme fortuna de que mi familia materna, los Delfines, fueran de alguna manera formaran parte de la recuperación del carnaval en Málaga a finales de los años 70. Entonces mi familia estuvo muy en primera línea de la recuperación del carnaval después de 40 años de prohibición. El carnaval era algo que mis abuelas especialmente pues recordaban, el barrio de Capuchinos, en Antequera. Y yo era un niño y de su mano me recorría durante muchos años los escenarios, las peñas donde actuaban las agrupaciones de carnaval.
y dicen que lo que te sucede en la infancia te marca, ¿no? Entonces, realmente toda esa, digamos, relación, toda esa trayectoria carnavalesca que yo he tenido hasta ahora y que continúo haciéndole, y tengo la suerte de publicar 3 ensayos y múltiples artículos, fundamentalmente ha sido, pues bueno, una deuda con mis mayores, ¿no? El poner un poco, el seguir toda esa enseñanza que partió de mis padres, de mis tíos, que protagonizaron ese momento tan importante en Málaga a finales de los años 70, con la recuperación del Oye, carnaval cuéntame, y de la porque democracia, ¿no? ya con más razón, si eres tan conocedor del carnaval desde pequeño, como tú dices, tu poesía precisamente no tiene, o sea, yo rebusco la copla y el Sí, girito cabrón y no lo veo por ningún sitio. Sí, es verdad que en el libro anterior, el de Equívocos, Árboles, Caligrafías, Personas, y también en este cuaderno, Enfermad Night, la verdad es que cada día, quizás sea por la edad, estoy tratando de alguna manera de buscar cómo abordar el sentido del humor, ¿no? Buscar ese tono humorístico que te haga sobre todo sonreír y pensar y llevarlo a la poesía. Es uno de los aspectos, yo que he reflexionado mucho y he leído mucho y he escrito mucho sobre el humor, tratar de buscar un lado más humorístico, entre comillas, ¿no? en la poesía, ¿no? Buscar un lado un poco más irónico. Es una especie de No es fácil, no es fácil. post-humor, que yo lo estaba viendo ahí en el libro de Enfermad Night, que digo, a ver, te tiene que pillar concentrado, con varias anfetaminas encima en el cuerpo, para darte cuenta que le estás dando ahí. Bueno, vamos a ir, si os parece, a la parte, digamos, mollar, que es cada uno de los libros. Vamos a seguir contigo, Rafa. Vaciando el cielo. Vaciando el cielo es una especie de autobiografía. Tú empezaste, tu primer libro fue biografía. Sí. En Diputación, lo sacaste en la... ¿Cómo se llama la colección aquella negra? Banda Puerta del Mar. Puerta del Mar, exactamente. Y Vaciando el cielo, ahora que hablaba de tus noches de Torremolinos, que aparecen aquí, es un libro muy sobrecogedor, porque es un libro de memoria de gente que se ha ido, de gente a la que añora, pero también como diciendo, bueno, ya y si viene el silencio, pues tampoco pasa nada. Quiero decir, a mí me ha sobrecogido bastante esa melancolía gozosa con la que has contado tu vida a través de una serie de momentos, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva al libro, o ha sido una recopilación? Has dicho, me voy a meter ahora a contar esto, el espíritu que tengo. Bueno, Vaciando el cielo está tomado el título de una cita de un poema de Isabel Bono, y ha pasado por varios títulos. Y el año pasado, el 2023, hizo 40 años que yo publiqué mi primer cuaderno, mis 2 primeras cosas de poesía. La primera fue Las Vigilias, que estaba en los cuadernillos del grumete que hacía en la Universidad Miguel Romero Esteo, sí. Y muy poco después, como un mes o 2 después, salió un folleto que se llamaba Trístico del Fuego, en una colección maravillosa que llevaba José Infante y Pepe Bornoy, que era Jaramín. Esas son las 2 primeras cosas que yo publiqué en mi vida. Y ya luego, en el año 84, apareció el libro Biografía, con prólogo de mi siempre querida y añorada Carmen Conde, y ya luego, bueno, pues ha continuado esto. No era, hace unos años no era, antes que Jesús García Gallego ya me habían pedido un libro de poemas, pero un libro de poemas yo era incapaz, y lo sabía, de hacer un libro como con 20 poemas, una cosa así, porque me veía incapaz. Entonces, bueno, lo que hay aquí en este cuaderno es todo cuanto he escrito desde el año 2019 hasta el año pasado. En total, muy poco, han sido 13 poemas. Y se cumplen con este cuaderno esos 40 años de poesía. El año pasado, el otro, no me acuerdo, durante la feria del libro, que yo fui porque estaba José Infante firmando, me presenté por allí, y entonces Jesús me dijo si quería publicar. Yo estaba comprando toda la colección, toda la primera etapa yo la había ido comprando porque me gustaba.
Y es muy raro que a mí me guste una colección de poesía, porque hay mucha catetada hoy en día, muchas cosas de mucha pretensión, pero a mí estos cuadernos me gustaban mucho. Y entonces cuando Jesús me dijo de publicar, ya el listón aquel que me habían ofrecido de 20 poemas escribiendo los cuadernos bajó mucho, lo cual me alegró enorme. A 13. 12 o 13. Sí, sí. Y entonces he elegido 13 poemas. Es un poco un guiño a Almoneda, al libro de Pablo García Baena, que eran 13 poemas, aunque ponía 12 en la cubierta por no nombrar el número 13. Y bueno, es un libro, es verdad, un poco triste, pero hay también homenajes y un poco una reflexión de todo lo que ha pasado, ¿no? A lo largo pues de mi vida. Uno ya que tengo 60 años, relativamente los cumplí en octubre, ¿no? Pero es un libro sobre todo de reflexión de la vida. Es un libro triste, pero también hay poemas de amor y es la primera vez, muy curioso, en 40 años, que publico un libro casi íntegramente en verso libre, porque yo siempre, todos mis libros han sido de sonetos, de poemas rimados, también versos libres, ¿verdad? Pero solamente uno, el que cierra, es un soneto. Quería cerrar con un soneto como homenaje a todos los sonetos que estaba haciendo desde que tenía unos 17 años, una cosa así. Y bueno, y el resultado ha sido Vaciando el cielo, que yo mismo estoy un poco sorprendido y un poco confuso con estar aquí hoy, porque la última vez que yo publiqué un libro de poemas era como unos 7, 8 años. Sí, ¿tú lo sabes? 2015. Ah, sí, hijo. 9. Yo no lo sé, no me acuerdo. Pero luego es verdad que en ese intervalo publiqué un cuaderno muy, muy pequeño, pero era una antología que se llama Libro de Artistas, que se publicó en Priego de Córdoba, pero era una antología de poemas que yo recopilaba, dedicado a pintores, dedicado a escritores, a poemas que se habían publicado en catálogos de amigos. Entonces había poemas pues a Béjar, a Chicano, a muchísimos amigos, artistas y eso. Pero lo considero más bien una antología, pero un cuaderno de poemas relativamente inéditos, hacía muchos años que no lo hacía. Y en este cuaderno de los 13 solamente hay uno que está publicado, y que es el dedicado a Inés María Guzmán, y el resto no lo he querido dar a conocer, porque también ha habido un proceso largo de mucha depuración. Yo antes escribía los poemas muy rápido y los dejaba, y en el mismo día ya lo tenía cerrado. No, me he tirado incluso semanas viendo y corrigiendo el mismo poema y tal, y bueno, pues es un poco lo que queda de todo. Pues con tu placet hay algo que para mí, que soy un apasionado y creo que un gran experto, modestia aparte, del surrealismo, pues hay algo que me ha enganchado en los dos. Y, por una parte, David hace un alarde de automatismo, pero con un sentido del humor o sea, que desde luego Bretón carecía, ¿no? Porque era como mucho más, digamos, sería un humor más freudiano, y este es un humor que va buscando justamente otra vía, ¿no? Para expresarse, ¿no? Y entonces, de pronto, bueno, pues me encuentro con una especie de humor y esa especie de escritura automática digamos, con matices, pero también con una línea que tiene que ver con el enigma, el misterio, el descubrimiento, el inconsciente, que es el inconsciente que parece que es el que va a solucionar el teorema, el problema tan grande que tenía, y esa anticipación, ¿no? Entonces eso me ha hecho el touché, ¿no? Como dicen los franceses. Y de pronto me di cuenta que mi amigo Rafael empieza
con una cita de Paul Éluard, uno de mis poetas surrealistas, o por lo menos representante durante bastante tiempo del movimiento surrealista, pues favoritos. Y de pronto digo, bueno, pues realmente que no se parecen en nada ninguno de los libros en cuanto a técnica, espíritu. Rafael tiene un aire que yo diría de costumbrismo romántico, de descripciones entrañables, y con ese humor que Spoon River, ¿no? Como le dice Antonio, ¿no? Que dice, bueno, lo que no vamos a estar es en la antología de Spoon River. Y yo me quedé así, digo, ¿y esto qué es? Y ya me he dado cuenta que es una antología de epitafios. Es uno de los libros más importantes de la historia de la poesía. Claro, claro. Y yo reconozco que no lo conocía. O sea, modestamente creo que digo, bueno, tengo que ver esto que es. Y me encantó el guiño y la forma de lanzar eso, que nos hablen los muertos. Al final nos hablan los muertos. Los muertos son los que escriben los poemas. Fijaros, y de pronto digo, vaya enganche, justamente en dos estilos y en dos formas de escribir tan diferentes, y de pronto el cielo se vacía, Paul Éluard lo ve también con esa sensación que luego Isabel lo depura, ¿no? Y lo adapta, pero y luego lo termina el famoso libro de la antología de Spoon River, y luego nuestro querido David, que me ha dejado perplejo, porque su libro es realmente como si tuviera uno que resolver un problema matemático. Y entonces se me ha ocurrido una pregunta que quería hacerle, y a Rafael le haré otra, no quiero extenderme. ¿Tú qué querías ser de mayor, David? Pues el caso es que yo siempre me considero una persona de letras, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Pero sí es verdad que desde siempre me ha interesado mucho lo científico en general, la astronomía, la física, la matemática, y he leído mucho sobre ello. Siempre he tenido una cierta vinculación a formarme, a investigar, a indagar. De hecho, estos poemas, que muchos de ellos tienen más de 20 años y que lo que he hecho ha sido rescatarlos y repensarlos con el estilo actual. Yo empecé a escribir muy joven, pero sí es verdad que no es hasta hace relativamente poco tiempo, quizá 15 años, en los que creo que he encontrado mi verdadera voz, ¿no? Mi verdadera voz poética. Y ahora el recoger esos poemas y darle un nuevo formato y tratar de recalcularlos, como digo yo aquí en el libro, tienen que ver un poco con eso. Mi poesía sí es verdad que lo temático no ha cambiado, porque yo siempre he tenido las mismas preocupaciones que tienen que ver con lo poético, la creación, la imaginación creadora. Por otro lado, lo sagrado, para mí eso es muy fundamental, la indagación en el sentimiento, en el sentir de lo sagrado, y luego está en el sentir científico, ¿no? Ahí en ese vértice he manejado, por alguna extraña razón, siempre mi poesía, y dentro del misterio, ahí te doy totalmente la razón, esa indagación en el misterio, en qué hay detrás de lo científico, de lo sagrado, de lo poético, de la creación. Son temas que siempre me han preocupado, y estos poemas se han rescatado, y la temática de alguna manera pues continúa, ¿no? Y ya estaba Fermat, ¿no? El teorema de Fermat es eso quiero que lo explique, sí, porque sí. yo ya sé que el cuadrado de I tal, igual, -1, pero no entiendo exactamente lo que significa. Correcto, ¿no? El teorema de Fermat lo formula Pierre de Fermat en 1637, nada más ni menos, y en los cuadernos que se encuentran de él hace la formulación, dice que esto más esto es igual a esto, pero no lo demuestra, no lo explica, no lo desarrolla, sino que en los apuntes que se encontraron de él no aparece demostrada esa formulación. Y hubo que esperar más de 350 años hasta que un matemático británico, Wills, de la Universidad de Cambridge, pues realmente lo demostrase. Primero en 1993 de forma fallida, donde él comete un gazapo, comete un error y otro matemático le corrige, y en 1995 ya consigue demostrar el teorema de Fermat. De hecho, él es un hombre interesantísimo, uno puede ver vídeos de YouTube de este matemático, de Wills, y en los vídeos él cuenta un poco que dedicó 7 años de su vida, 365 días del año, decenas de horas al día, a demostrar este teorema.
y lo ocultó a su propia universidad porque no querían que le llamasen loco. Realmente iba a demostrar algo que no se sabía cuál era la utilidad. De todas maneras, además, incluso para hacer más, porque el personaje de Pierre Fermat es fascinante, Sí, él se dedicaba, él era un hombre de leyes, hijo de mercaderes, ¿no? Y tal, que se dedicaba a hacer una cosa que en aquella época se puso de moda y además avanzó lo que fue un determinado tipo de cálculo que entonces no estaba de moda, que era dedicarse a hacer cartas, sobre todo con Descartes. Se escribían muchas cartas como diciendo, demuestra esto. Esto es. Y entonces era como un pique entre intelectuales a ver quién la tenía más larga, y Fermat siempre teóricamente acertaba, pero nunca enseñaba cómo lo hacía. Cómo lo hacía, efectivamente. Y de hecho mucha gente creyó que iba de farolazo todo el tiempo. Pero es el hijo de Fermat el que al cabo de los años publica y recopila todo, salvo este famoso teorema que nadie sabe cómo llegó a una conclusión y que hoy además... Una de las cosas que dijo Wills es decir, ¿cómo pudo llegar a esto? ¿Fue una casualidad? Claro, ¿o qué pasó? Y en 1637, claro, él, si yo les leo aquí porque aparece y muy breve, ¿no? El teorema de Fermat dice, si n es un número entero mayor o igual que 3, entonces no existen números enteros positivos x, y z que cumplan la igualdad. Claro. Uno lee esto y es como si te hablasen en chino. Porque tú no eres matemático. Para nada, para nada, no he tenido la curiosidad. Y claro, hoy realmente lo curioso de esto es que esta demostración del teorema de Fermat hoy tiene una aplicación sobre todo en la información encriptada. Es decir, que hoy buena parte de toda la información bancaria y cuando utilizamos el móvil para ver nuestra información del banco, ha tenido la aplicación de ayudar a lo que es todo el tema de seguridad en Internet. Pero claro, él lo hace en 1995 cuando todavía no estaba de alguna manera descubierto Internet o Internet estaba prácticamente en pañales, ¿no? Es decir, que, y claro, ahí está un poco mi metáfora, ¿no? Es decir, para mí me parece que alguien, de alguna manera, pues más de 350 años, recoja esa fórmula de números y se proponga, digamos, de demostrarlo, me parecía algo realmente fascinante. Y yo que le he visto a él en entrevistas que están en YouTube de la BBC, él explica un poco cuál es su experiencia con las matemáticas y él la compara como si él entrase en una habitación, en una mansión, en una casa muy grande a oscuras, y durante 6 meses permaneciese a oscuras y en la medida que fuera tropezando con los muebles, palpando donde estaba una puerta, al cabo de mucho tiempo él tendría una concepción del sitio en el que está, es decir, reconocería en la oscuridad en qué sitio está. De tal manera que cuando a los 6 meses se hace la luz, él perfectamente reconoce el entorno en el que está, ¿no? Y él explica así su experiencia con las matemáticas. Y yo me identifico mucho con ese planteamiento poético, ¿no? En la búsqueda en la medida en lo que... inefable que es la poesía. Correcto, yo la mayoría de las veces, y eso no ha cambiado, cuando me enfrento a expresar o a escribir un determinado poema, es casi como entrar a una habitación a oscuras, ¿no? Y empiezas a palpar, y solo cuando el poema está escrito es cuando se hace la luz y reconoces perfectamente todo aquello que has ido viendo con la imaginación creadora, en la oscuridad y sin saber muy bien de qué iba, ¿no? Y ahí está un poco esa metáfora, ese juego, por así decir, de Fermat Knight, ¿no? Hay una cosa, sabes que el teorema ha estado en el libro Guinness de los récords, porque era el que más demostraciones fallidas había tenido en la historia. Exacto. Imaginaros... Ha sido un reto de la humanidad. Es un teorema que está en el libro Guinness porque nadie ha sido capaz bueno, lo han intentado, pero nadie ha conseguido resolverlo, ¿no? También está entrado en juego porque tengo amigos que son matemáticos de la universidad con los que tengo discusiones fantásticas y yo siempre les presumo que en lo que se parece un poeta a un matemático es que realmente lo que hacemos no sirve para mucho, ¿no? Y claro, eso les enfada muchísimo, ¿no? Porque los matemáticos siempre tienen la concepción de que cuando demuestran algo, llegan a una conclusión, eso al final va a tener una aplicación en nuestras vidas, etcétera, etcétera, ¿no? Y esas discusiones con los matemáticos a mí me encantan, ¿no? Porque digo, pues si eso es así, los poetas pasa a 3/4 de lo mismo, ¿no? Pero ellos no son capaces de apreciar la utilidad que puede tener un poema en este caso, ¿no? Es muy divertido, ¿no? Y todo parte un poco de ese juego de amistad. Y ya buscando, investigando, descubierto poetas matemáticos, porque yo ahora mismo estoy intentando... Muy pocos. Pero, sin embargo, hay una parte
que normalmente no suele ser, digamos, visible o evidente para el autor cuando lo está haciendo, que tiene mucho que ver con todo lo que tiene que ver con la armonía. Es decir, en la mayoría de los casos, un poema nos parece que es bueno o malo. Yo recuerdo siempre aquella anécdota que contaba García Lorca hablando me parece con Rafael Martínez Nadal, sobre la necesidad de un cierto entendimiento para llegar y conocimiento para llegar a la profundidad de la poesía. Entonces Federico, que era tan histriónico, llamó al camarero del sitio donde estaban tomando lo que fuera y cogió y le leyó la Oda al Rey de Harlem o una cosa, es decir, uno de sus poemas más oscuros y difíciles de entender a primera lectura. Era un camarero, no sé si del Café Gijón o del Pombo, pero nos lo imaginamos, ¿no? Y el camarero, al terminar Federico aquello, tenía unos lagrimones que le caían. Entonces, claro, ya Rafael Martínez Nadal, después de demostrarle aquel teorema, le dijo, ¿le ha gustado? Muchísimo, señor. Dice, ¿qué ha entendido? Nada, absolutamente nada. Pero hay algo dentro del entendimiento de lo poético que tiene que ver que es algo que está más allá de la capacidad de entender, y muchas veces supongo que los matemáticos van también a ciegas ahí. A mí me parece, y termino, que siempre he pensado que la poesía y las matemáticas son muy cerca, ¿no? Y que si bien es verdad que el poeta tiene un poco la intención, noble intención, de intentar desvelar, de alguna manera proyectar una manera diferente de lo que ve, ¿no? El matemático tiene un poco, pues su intención es desvelar, ¿no? Es de alguna manera demostrar, ¿no? Y creo que ahí hay un espacio común que al menos a mí me ha parecido siempre muy interesante, y es sobre lo que había escrito hace mucho tiempo y que he recuperado y he recalculado, como digo aquí, precisamente estos versos, y me ha hecho mucha ilusión poder recuperarlo y darle forma de Fermat Knight. Oye, ¿os parece? Yo quería añadir unas palabras sobre el libro de Rafael. Rafael, quiero decirte que me ha emocionado tu libro, el de David de otra manera, pues son emociones distintas, me ha emocionado, me ha llegado realmente al alma, y he sentido una transparencia, una claridad, una sensación de nostalgia bellísima, sin caer en el tópico del paso del tiempo y bueno, estos son los ríos, qué tal, etcétera, etcétera, pero sí un diálogo o una búsqueda del diálogo con el lector, con una claridad y una limpieza que me ha emocionado. Entonces, y bueno, a Ana también, que lo hemos leído los dos libros, y en este caso concreto eran sentimientos muy distintos. El tuyo despertaba más como una especie de avaricia por el conocimiento, por el misterio y tal, y el tuyo pues era impregnarse de lo que estabas transmitiendo, que era realmente algo muy, muy bonito, y con sentido del humor, como siempre, y con esa nostalgia y esa vida ahí reflejada en esos poemas, ¿no? Así que, bueno, para mí ha sido un placer, Rafael, leerte, un placer, David, y yo ya no te quiero hablar más, porque si no... Yo le quería preguntar antes de deciros que cada uno lea, porque ya habéis hablado más o menos de los libros, y creo que cada uno al menos 3 poemas debéis leer, y después, si nos da tiempo, alguno más, y se hace alguna pregunta. Pero a mí hay algo que sí me gustaría, con esto que le estaba diciendo, hay una memoria de lugares, de personas, algunas conocidas, de tu biografía, que han pasado por tu mundo. ¿Hasta qué punto todo el desarrollo del Rafael memorialista, biógrafo, te lo has aplicado al cabo de los años a ti mismo? No me he aplicado mucho, porque tú que hablas del tema de Picasso y toda esta parte. Tú has hecho biografías de Picasso y de muchas otras personas. Es decir, el enfoque de una persona a la que le suceden cosas es completamente distinto al de un poeta que recuerda o de una persona que recuerda. No tiene nada que ver, porque es una cosa que he reflexionado cuando me han dicho, es que no escribes poesía, claro, porque como estás siempre con Picasso, Picasso te resta tiempo. No, a mí no me ha restado tiempo Picasso, simplemente la poesía no ha venido a mí porque no ha querido. Yo no he sido un poeta de levantarme a las 8 en plan oficina, y cuando no he escrito, pues me he tirado meses, incluso en un año he escrito un solo poema, y es una cosa que no me ha supuesto absolutamente nada.
lo que sí me he dado cuenta es que se ha convertido tanto mi vida como investigador o como picasiano, como lo queráis llamar, en un camino paralelo al de la poesía. Yo siempre cuando me piden una pequeña biografía primero pongo poeta, luego pongo editor y luego biógrafo de Picasso, pero es porque en mi vida realmente ha sucedido así. Yo empecé siendo poeta, luego fui editor y lo último que he hecho lo último hace ya muchos años, 30 y tantos años, es Picasso, y ese orden es el que le doy y no es ninguna motivo especial o que haya influido o algo. Sí, es verdad, y esto roza un poco lo que ha dicho antes Jesús García Gallego, son las lecturas. Por ejemplo, yo he tenido que leer al Picasso poeta, yo he tenido que leer a Breton, a Eloy, a los grandes surrealistas, es verdad, para comprender también la poesía de Picasso. Yo, que conozco a tantísima gente del mundo picasiano, cuando hablan de la poesía, hablan como profesores, hablan como investigadores, pero no hablan, no lo sienten como poeta. Yo soy, y sobre todo, se comprende mejor a Picasso cuando uno es poeta y encima es español. A los franceses muchas cosas se les escapan, muchas metáforas se les escapa. Yo me acuerdo, la que pongo siempre de ejemplo que me encanta, y con esto termino, es un momento en que Picasso está escribiendo y de pronto está hablando de la playa y está hablando de las banderillas de fuego puestas en la arena. Son los espetos. Claro. Eso no lo entiende un francés, creo, ¿no? Claro. Entonces, todas estas cosas, es verdad que me han ayudado y me han acompañado, ¿no? Bueno, pues en las lecturas, pero no en el mundo de la... Este cuaderno, este libro de Vaciando el cielo, es el resultado, en cierto modo, de todo lo que he escrito, de tantísimos poemas con rimas que he hecho. A mí me hubiera gustado haber escrito un poema, un libro otra vez de sonetos y tal. No puedo ya. No puedo ser. Lo que he volcado en la experiencia de la rima durante 40 años para hacer, bueno, pues no sé si bien o mal, pues para hacer Vaciando el cielo. ¿Y tú crees que has vaciado el cielo de ángeles, de eso, y te lo has traído a la tierra? Vacío el cielo porque vacío el cielo de gente que ha desaparecido ya, que está aquí, como en homenaje a Pablo García Baena, o un poema pues a la imprenta Dardo dedicado a los hermanos Andrade, pero también vaciándolo de ángeles también que están aquí en la tierra, de amigos queridos que tengo siempre conmigo, y eso, ¿no? O sea, es un poco una mezcla de eso, ¿no? Estoy vaciando el cielo. Estoy trayendo los ángeles a casa. Trayéndolo a la tierra, pero a la vez recordando los que están, podríamos decir, entre comillas, o en tonos pues metafóricos, los que están arriba. Pero también hay mucho de mi infancia, cuando traigo a mi infancia en un poema, también estoy vaciando parte de esas cosas que se han perdido. También es un poco así. La portada, que no se nos olvide, de tu libro. Bueno, la portada de mi libro la ha hecho Antonio Mérida, pero no lo hizo ni mucho menos para una portada de un libro, porque es un retrato que me hizo en el año 2007 y que me gustaba mucho. Y cuando se hizo hace ya años una exposición, es curioso, se hizo en Granada, no se hizo en Málaga, de mis 25 años como editor, la organizó mi querido y ya desgraciadamente desaparecido Julio Neira en la Biblioteca de Andalucía de Granada. Era pues toda una selección bastante grande de los 25 años míos como editor, y el único cuadro que había, que era un poco el que presidía, era el que está en la cubierta.
Yo no me iba a imaginar nunca que este cuadro con los años pues no solamente iba a estar en una exposición, sino que también iba a estar en la cubierta de un libro, para sorpresa también pues de él, que no lo sabía, pero bueno, porque era algo también un poco privado. Vamos a escuchar algún poema, ¿no? Yo creo, Rafa. ¿Qué te parece? Bueno, como hay que leer muy pocos, solamente tenemos para leer 3, ¿no? Tres poemas, de entrada. Después, si queremos, un poquito más. Vale. Esto de este cuaderno está casi escrito conforme lo he ido escribiendo. No le he ido poniendo, ¿cómo se llama? No le he ido poniendo en orden luego. Casi. Bueno, voy a empezar con el que dediqué a María Guzmán, que hermana Inés. Estás sentada en un pretil rozándote las rosas de un arriate. Inés, hermana mía, regocijo y temblor de una amistad jamás consumada. Abro un libro y te leo. Sobre el papiro de su piel estaba escrita la historia de su vida. Pero aquí, en estas líneas de desorden, es tu historia como un cauce, historia mía. Ahora es marzo sobre Málaga y nos hacemos muy mayores, pero yo te debía estos versos de cuando antes, porque tu risa crece y nombra con amor todas las cosas, y ese amor es tu torre de lealtad, sin más ráfaga que el fuego de una noche, sin ausencia alguna, sin grieta apuntalando los baldíos terrenos. Tú te levantas y ves en tus recuerdos el golpe abrupto de un monte más acá de África, una palmera rayando las fuentes opalinas y el espejeante oro de Sevilla, una plaza con monjas y una parada militar, de cuando tu padre lucía en las retretas sus galones, o tu madre salvando el ocio gris de las macetas allá en La Palma. Y así fue todo, hasta que mi primera juventud topó contigo, la sombra mullida, el abrazo del té y los ojos entornados, con el silencio pegado entre las páginas de un libro que, abriéndose, llega hasta tu corazón blanco y limpio. Quien camina contigo te conoce, quien habla contigo le animas el corazón, quien refresca tu memoria toca la nieve, fulge sin mácula y se abriga como un verso que queda suelto y enterrado en mitad de esa noche. Y es entonces la hora en que suena el semanario o el aleteo fugaz y dúctil de la paloma. Inés, hermana mía mayor, cuando me dices algo se acomoda el silencio y sobran las palabras. Y en tu amistad, nunca extinta, se apagan para siempre y ya por siempre los destierros. Leo otro ahora. Bueno. Voy a leer uno sobre mi infancia que se llama La Viña del Palo. Y está dedicado precisamente a Pilar Rodríguez, con permiso de su marido, de Javier. Y un poema que habla de eso, que habla de mi infancia, con la que tantas veces Pilar y yo hemos hablado, y tenía esta cosa de querer escribir un poema sobre mis años en el palo, y bueno, pues esto es lo que ha salido. No me hizo falta mucho espacio de barrio para vivir allá arriba, después de la curva de una fuente de un solar de tierra, en donde con las primeras riadas el agua separaba dos mundos, el de mi infancia con sus 4 esquinas, la carbonería encalada y el olor del serrín, los cortes del verano, y más abajo la calle Mar, como si lo viviese ahora, con mis ojos fijos en los banderines, temblando en los merenderos, las cañas enterradas al humo
el tubo aquel en donde se pescaba con la rompiente, el color de la biznaga que atraía por julio al único pétalo del deseo, los remos alzados y los pechos abiertos y desnudos ante la estrella de los mares, la cochinita que venía silbando con su espesor de humo y de poleas, el hombre descalzo que cosía la red, cuando la playa era un desierto de gozo incandescente, y el otro hombre que arrastraba el hielo con un gancho, con su barba de 3 días y su chaqueta gorda. Y allí los aparejos, el ojo de la barca con su bauprés azul, la arena tan tirante en las tardes de los sábados, cuando la red tendía su constelación de brillantes corchos sobre nuestras cabezas, y la mar con esa faja de espuma inquieta apretándome los pies con su argolla tan dulce. Oh sí, tardes de flotadores y de siestas, tardes de las 3 horas de digestión y del pan absurdo con su onza, y de sueños por alcanzar ser más mayor que los míos, más luz y más indivisible. Pero arriba, por calle Antofagasta y hasta el brocal del Pozo, estuvo mi primer universo, mi paraíso que tantas veces he perdido, que ya no alcanza mi mano que se hace vieja a los 56. Pero ella toca todavía, la palpa, la música, la del afilador por las mañanas, el gallo y las mujeres que bajaban con sus cubos, la tienda oscura de Antonia la tendera, que despachaban días festivos por un ventanuco ruin. Y me viene a la memoria, en este miércoles, los infelices, el múo con su gafa oscura arrastrándose por el suelo, Salvadorito con su cigarro y sus babas más que apedreado, Antoñico de los Guarros con el cuchillo para la matanza, el niño de las moras desdentado viéndonos jugar. Todo esto se ha muerto y todo esto se sabía, no podía resistir a una efímera memoria, porque lo que no se recuerda es destruido para siempre. Pero así fue la viña, así mis calles abiertas a la intemperie de la memoria y a la sacudida de lo destructible. Y todo esto no es poesía lo que cuento, sino que es pura vida, vida y verdad que ahora pongo en las manos de vosotros, precisamente cuando se me empieza a cortar, a desmenuzárseme los gajos menos irascibles al son de las monedas hartas de este mundo. Mirad así como caen al suelo, cómo aquellos 2 universos se juntan, más triste hoy que el patio de una fábrica, más triste que ese Dios al cual solo imploramos cuando alguien es de verdad que se nos muere y decimos como sin querer, Dios mío. Olé. Y voy a leer por último, voy a leer el poema Antonio porque él no lo conoce. Antonio, simplemente. Antonio, simplemente hace tiempo que nos cortaron la jacaranda y vivir es como una continua tormenta de verano. También nosotros, como la poesía, hacemos flor. Y la ciudad ha amanecido con poetas en serie, recortados de la misma fábrica en cadena. Pero aquí tu corazón es otro, y somos cuantos somos haciéndonos más útiles y más viejos que esta mar, más hondos en la tibieza del amor. Hoy tenemos la encimera de la cocina hecha un morandi, pero a fuerza de convivir nos hemos convertido en los muros de esta casa, cuya terraza tiene una franja azul de mar a la derecha, por donde pasan los transatlánticos cargados de turistas, autómatos del clic que viven solo del amor fugaz. Antonio, simplemente vamos a buscarle un orden a nuestra última existencia, porque la crónica del abrazo ya la tenemos, como tenemos el vino, y es de noche, y nada me alumbra sino tú, aunque la vida nos retroceda en este valle al cual le hurtaron el tacto, y solo nos quedará a pesar tuyo el saqueo de Dios, el racimo seco de la piel y el haz de huesos que han de transformarnos en humo. Antonio, simplemente quiero morirme a tu lado, aunque nunca estaremos, lo sé yo, en la antología de Spoon River. Olé. Muchas gracias. Muchas gracias.
Esto es más bonito que cuando se ven los programas estos de cita de eso, dice que me voy a declarar en directo. Esto se declara después de 20. Los Ferdey. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Pues juntos desde el 2003. Desde 2003. ¿Y casados? Y casados desde 2013. O sea que... Tardé 10 años en pensármelo. Juntos desde el año 2003. Y fue estas cosas que, bueno, que muchas veces las he contado, no me importa, por el chat y todas estas cosas. Sí. Bueno, pues vamos a quedar, venga, pues vamos a quedar, nos tomamos una copa, él será a su casa y yo a la mía. Y eso fue como un martes o un miércoles, una cosa así, y nos seguimos viendo, y el sábado estaba trayendo la maleta a la casa, que es lo que yo digo que parecía la maleta de un ventrílocuo, un pedazo de maleta, y se quedó para pasar el fin de semana, y llevamos pues 20 años juntos. Fíjate. Es muy curioso. La vida te depara estas sorpresas como esto. Oye, hermoso, vamos a ir Yo con tu... recuerdo de Rafa, perdón, pero es que Sí. recuerdo que estaba yo en segundo de BUP y estaba mi profesora, María Jesús Torres, que fue una de las causantes de yo me animara a escribir versos, ¿no? Y recuerdo que estábamos en esa época en la que era coger los sonetos de Lope, los sonetos de Quevedo, darle 1000 vueltas, bueno, imaginaos, ¿no? Y de repente, Rafa Inglada, al que yo no conocía, publica Biografía, que fue su primer libro, año 1985, de sonetos, a los cuales le dan la vuelta. 84, más viejo todavía. Exacto, a los cuales le da la vuelta al soneto, ¿no? Y uno que venía de Lope y venía de Quevedo, realmente para mí fue un descubrimiento, ese aire nuevo, ¿no? Que yo creo que él le ha dado al soneto, en mi modestísima opinión, ¿no? ¿Tú entraste al soneto por García Lorca? Sobre todo por... ¿Entraste al soneto más por García Lorca? No, o para por... nada. No. Yo entré al soneto de otra manera, estas cosas pasan muy casuales. Yo estaba estudiando en el Palo, en el Colegio Unamuno, y el profesor de pronto dijo, bueno, pues vamos a hacer cada uno va a escribir un poema y tal. Yo había escrito uno estando en Campillo, porque yo estuve en Campillo 2 años, pero ese poema pues yo lo perdí. Pero luego yo escribí un poema, era un romance dedicado al mar. Y luego al profesor le gustó y dice, pues ahora escribe un soneto. ¿Un soneto? ¿Cómo se escribe un soneto? Yo sabía los 2 cuartetos y los 2 tercetos. Y le hice, me acuerdo perfectamente, y todavía lo tengo guardado, un soneto al Cristo, al crucificado basado en el de San Juan de la Cruz, de Salvador Dalí. Es lo primero que... Un soneto muy malo, pero bueno, tampoco cambió mucho en eso. Pero yo entré ahí pues, porque me forzaron a escribir un soneto, Claro. si no a lo mejor no lo sé si hubiera escrito. Y después los se que ha escrito, celebró, y los que ha escrito. se celebró el soneto y tú continuaste ahí Y también. yo continué escribiendo soneto contracorriente porque era un tipo de estrofa, bueno, sobre todo la rima, porque no estaba ni mucho menos de moda, ¿no? Yo creo que aquí en Málaga el que escribía poemas rimados, como no fuera Curro Fortuny, que sigue todavía. Curro Fortuny, Justo Navarro, pero Justo sí, también, sí, también. pero Justo ya venía de un poco de... bueno, Sí, pero no se de la estilaba, colonia no de- estaba- no, no se veía no, bien, es absolutamente verdad, para lleva nada, razón, pero sí, yo sí. continuaba con esta historia, lo que pasa es que lo mezclaba con otros poemas que no tenían mucho que ver, un verso libre y tal, pero ha sido un poco la base de esto, y estoy contento porque ha servido como de clase, como hacía Picasso. Picasso no se entiende mucha producción posterior sin haber aprendido antes en la academia, Claro. sin los trabajos académicos, ¿no? Pues en cierto modo tiene mucho que ver con eso. Aprender la técnica para olvidarla. Estaba antes pensando que tú eres de la generación del grumete y tú eres la generación de los monosabios. Es decir, Sí, totalmente. porque tú empezaste a publicar también la colección Monosabios y tú en cuadernillos del grumete, que Además, es curioso. Sí, Yo sí. quiero decir que somos la pareja poética perfecta, porque yo no he publicado jamás un Inglada soneto y y a él no Delfín le gusta la poesía es como en una prosa. pastelería. Y a él no le gusta la poesía en prosa, o sea que... Es verdad. sea que es eso- verdad. Pues al final No, esto no se puede van ser a pisar prosa, nunca la pero manguera. De esta- Oye, vamos a ir No, a tu noche de quiero enfermar. decir que, bueno, los que tengáis la curiosidad, y bueno, por supuesto, gracias por asistir, de tener este librito. Es un librito que tiene 2 voces, tiene 2 tipos de tipografías de letras, porque yo siempre que me han invitado a publicar en una plaquette pequeña o mediana,
siempre lo he acogido como una posibilidad de indagación, de innovación, de probar cosas, de ver un poco por dónde tirar. De hecho, yo quiero decir que recuerdo una plaqué en los años 90, en las primeras que me publicó Manolo Salinas, en las que una de nuestras discusiones, yo siempre he escrito versos muy largos, alejandrinos. Claro, cuando te ajustas a una plaqué donde el espacio es más pequeño, tus versos quedan, en la máquina de escribir antiguamente quedaban muy bien, pero luego en la plaqué quedaban de una forma muy rara, ¿no? Y recuerdo una discusión medio en broma con Manolo Salinas, de que le dije, mira, públicalos en verso, en prosa, un verso detrás de otro y punto final. Y a partir de ahí empecé yo a escribir mis poemas en prosa, porque es que mis versos eran demasiado largos y creo que tenían más sentido en prosa poética que en esas formas raras que adquirían en la plaquette, ¿no? Entonces aquí me apetecía mucho también probar cosas, ¿no? Y entre ellas yo soy un gran admirador de Cortázar y de Rayuela, me parece una obra cumbre, ¿no? Entonces aquí aparecen textos en dos tipos de tipografías de letras, de tal manera que se pueden leer de principio al final combinando las dos voces y leyéndolas una detrás de otra. Se pueden leer solamente los poemas que tienen una tipografía y también se pueden leer por separado y abordan lo mismo, pero desde visiones diferentes. Entonces hay pequeños poemas que están en una tipografía más delgadita y que si se leen solamente esos poemas de principio al final, es una historia paralela a la que cuentan el resto de poemas, ¿no? Quiero decir, ese aspecto para que lo aprecien, ¿no? Y también aparece al final, me pareció también interesante incluir una imagen precisamente con lo que fue la noticia del descubrimiento por parte de Wills, de todo lo que publicó, parte de lo que publicó la prensa, con el descubrimiento, con la demostración del teorema de Fermat y en fin, me parecía un poco que la plaquette te da un poco ese juego, ¿no? Yo voy a leer solamente un poema, porque estamos fuera de tiempo, y ya que ha leído algo un poco que tiene que ver con su infancia, yo pertenezco a una generación que fuimos niños a finales de los 70, mediados, finales de los 70, y en aquella etapa mi familia, pues los domingos por la tarde teníamos que ir a ver películas de karate, películas de chinos, ¿no? A mi hermano Luis le encantaban las películas de Bruce Lee, o sea, era ir a ver películas de chinos los domingos, ¿no? Claro, eso te marca, o sea, evidentemente cuando tú vas todos los domingos a ver películas de Bruce Lee, de Fu Manchu, sobre todo de chinos, ¿no? Lian Champo. Exacto, Lian Champo, efectivamente, ¿no? Claro, los niños cuando salíamos del cine, sobre todo de los cines de barrio, de la Avenida, el Málaga Palacio, de aquí de Málaga ya no existen. Málaga Cinema, dice. El Málaga Cinema, claro, Sí, sí. los niños salíamos dando saltos, ¿no? Porque claro, eso eran películas dando de karate, ¿no? Y a mí, sin embargo, lo que más me sorprendía de esas películas era que no era tanto el héroe, es decir, el Bruce Lee, que siempre se cargaba a todos los chinos, ¿no? Sino me sorprendía la cantidad de malos que aparecían en esas películas, porque normalmente había un chino que era el jefe, malísimo, pero vamos, malísimo, total, ¿no? Luego tenía otros que le rodeaban, que eran también muy malos, y luego, sobre todo, cuando Bruce Lee doblaba una esquina, de repente aparecían 15 malos, a los cuales se los cargaba Los pringados para hacer puños. Totalmente, Sí, sí, pero es que doblaba la esquina, aparecían otros 15 malos a los cuales Bruce Lee se cargaba, ¿no? Y yo siempre preguntaba, ¿no? ¿De dónde sale tanto chino malo, no? Eso era la pregunta, a mí no era tanto, es verdad, ¿no? Y yo siempre, bueno, en la vida siempre uno se tropieza con gente mejor, gente peor, pero sí es verdad que una de las cosas que uno no consigue doblegar es al sistema, ¿no? La moraleja un poco de este poema es que el sistema está ahí y que consigue un poco doblegarnos a todos, ¿no? Y esa generación que aprendimos tanto karate, porque no nos queda un poco más remedio, no sé realmente si nos ha servido mucho, ¿no? Yo probablemente nos ha servido más haber leído, ¿no? Y leo este poema que está a dos voces, voy a leer solamente una voz, y dice así, ¿no? Dice: para que una generación aprendiera a doblegar al malvado de Javert, los miserables, no con golpes, sino con la historia del guerrero y la cautiva, el Aleph, antes tuvo que ir todos los domingos que caben en una infancia a ver películas de chinos en un Seat 850 con superávit de madres en su interior. En el cine a los malos se les reconoce por la mirada, como en la vida, no lo olvidéis nunca. Movie Record. Por eso, cuando Christopher Lee se ponía los ojos del mismísimo Fu Manchu frente a miles de inocentes de la EGB, estaba ya formulando las tesis mentales que desembocarían en los TFG de miles de universitarios en el futuro antes de Google. El individuo con demasiada civilización occidental, oriental, entre sus venas. Los TFG concluyen que estos individuos
en clara referencia a Hijos de la ira, Dámaso Alonso, 1944, y a Los hijos de la ira, Ben Clark, 2006, son aquellos cuyas copias aparecen los primeros días de cada mes en los monitores de vigilancia. Comprobar en sus nóminas el plus de transporte hasta los confines del calendario o el complemento por las exploraciones tripuladas de la obediencia y ponerse a luchar con la figura desmedida del aire los desenmascara. Se dice que las imágenes prefieren volver la vista y fingir que reconocen a estos hijos de las películas de los años 70 con el mayor historial de crímenes al mandamás del universo. Y entra dentro de ese tono humorístico que antes comentamos. Y voy a leer el colofón que yo me he inventado. Aparece la fórmula de Fermat, que es x elevado a n más y elevado a n igual z elevado a n. O sea, no lo cuentes en cero porque lo tienen que comprar. Exacto. Porque ahora este es el momento donde pedimos algo, darnos algo. ¿Cuánto vale? 12 euros, me parece, o 10. ¿Cuánto vale, María Ángeles? Es que ve cómo estamos de informados. Es que es un proyecto altruista. No, altruista no, porque esto le cuesta dinero a la editorial y le cuesta a la librería y la librería tiene que pagar estas cosas. Entonces, 12 pavos. ¿Qué son 12 pavos? Media cerveza. Y además os lo van a firmar gratis. Termino con el colofón, que es típico colofón que se coloca en una edición, pero que en este caso no es un colofón, sino es propiedad mía, de un colofón, efectivamente, donde juego un poco con ese tono irónico. Yo, en estas lecturas sobre física, matemática, astrología, que me gustan y que de artículos, sobre todo de José Manuel Sánchez Ron, etcétera, estos articulistas fantásticos son divulgadores de ciencia, le leía a un científico muy importante que decían que hoy, por ejemplo, del universo se conoce muy bien prácticamente de qué está hecho. Es verdad que hasta donde somos capaces de ver con la tecnología actual el universo hay una masa negra que no sabemos muy bien lo que es, pero sí es verdad que los físicos y los matemáticos ya saben más o menos de qué es el universo. Lo que sí quisieran saber los científicos es saber por qué existe el universo. Es siempre la gran cuestión. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, en fin, lo que nos gustaría es saber el porqué de muchas cosas, ¿no? Y el colofón dice: Fermat Nice se terminó de escribir en el mes de julio de 2023, coincidiendo con el 30 aniversario de la demostración fallida del último teorema de Fermat por Andrew John Wills, que lograría exponer con éxito en 1995 y 386 años después de que fuera conjeturado por el propio Pierre de Fermat en 1637, sin que ninguno de los dos matemáticos ni el poeta, después de recalcular antiguos versos, hayan resuelto aún el problema más importante. ¿Por qué? Les invito a descubrirlo. Pues ¿por qué? Porque son muy buenos, porque nos gusta la poesía y antes de irnos, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? ¿O decir algo? ¿O levantarse, arrancarse la camisa, el sujetador? Venga. Don Antonio. Claro. Sí, bueno, espérate, que de esta manera se te escucha. Bueno, que David ha dicho, gracias a los cuatro por el diálogo, por presentar los libros y un gusto escucharos a ambos. La pregunta es a David porque me ha interesado mucho eso que ha dicho de su interés por la matemática. Creo que en algún punto su poesía, o al menos así yo lo escucho y lo interpreto, tiene cierta conexión con lo que yo he podido leer en ese estilo conversacional, cotidiano, pseudocientífico de Ernesto Cardenal, en Cántico Cósmico. Entonces, no sé tú, en tu laboratorio poético, en tus noches de escritura o días, si realmente crees en esa heurística, en esa matemática de tú mismo encontrar tu fórmula, porque has dicho que tu preocupación es lo religioso, lo sagrado, que tiene que ver con lo sublime. Entonces, esas únicas interpretaciones, esas únicas preocupaciones, ¿crees que caben en un solo libro escrito desde diferentes formas? Es decir, como que un libro es voz de otros libros, ¿o crees que cada libro tiene autonomía? Es decir, en tu conjunto de obras, en tu escritura, ¿ves una conexión entre libro por fecha cronológica o eres un poeta que funciona por este libro, amor, este libro, muerte, porque eso es más matemático, más categórico, más estructural? Y como te interesa tanto esa observación,
pues ver que... Para nada, y tú que conoces algo de mi obra, Antonio, es un pedalear continuo sobre lo mismo, ¿no? Es decir, que realmente vengo perfeccionando continuamente prácticamente los mismos temas. Me siguen preocupando las mismas cosas, y sí es verdad que cuando uno escribe lo hace lo mejor que puede y con los conocimientos que tiene en el momento en que lo escribe y lo aborda. Y evidentemente luego uno va perfeccionándose, ¿no? Y yo soy uno de esos, ¿no? Yo escribo de un tirón cuando voy anotando ideas en un cuaderno y tal, y cuando tengo tiempo, evidentemente me pongo, lo hago de un tirón y luego me dedico a perfeccionar lo que escribo, ¿no? Y lo hago con los conocimientos mejor que tengo. Pero sí es verdad que no hay temas, no abordan una relación continua de prácticamente un mismo pensamiento. Y eso es algo que he visto al recuperar poemas de hace 20 años y que están aquí, ¿no? Es decir, que ha sido un cierto esfuerzo recalcular estos versos, pero sin embargo la temática seguía ahí latente, ¿no? Incluso me ha gustado mucho ver cómo abordaba yo este tema que aparece también en mi libro más reciente, en este, ¿no? Y quizá lo que sí se ve aquí en el libro anterior de La Fábrica es sobre todo una voz, ¿no? Que es quizá lo más complicado de lograr para cualquier creador, creer que al menos has encontrado la voz en la que te sientes cómodo, en la que realmente fluyes, y eso pues llega, ¿no? O sea que muchas gracias. Hay que decir que Antonio ha sido accesi del premio Adonais de este año, ¿eh? Sí. Es decir, que Antonio, enhorabuena, estamos súper orgullosos, vamos, felicísimo, y tenemos a Pepe Infante, premio Adonais del 72. Con Pepe Infante, que además estamos el próximo, la antología, la música, que es lo que es, ¿no? La música que es, exactamente, que vamos a presentar en la Sociedad Económica de Amigos del País como una actividad más del tercer piso el próximo miércoles. Así que a las 7 de la tarde, por favor, está y dar calorcito. Tenemos a Pepe, Antonio, que tiene que estar al caer, Inés, que ahora en cuanto esto se corte tenemos que ver el día que presentamos tu próximo libro, y ya no sé si me quedan más poetas por aquí. Estamos casi 50-50, poetas, no poetas. Bueno, si no hay nadie que tenga ninguna pregunta más, os doy las gracias, os conmino para la semana que viene, miércoles en la Sociedad Económica, jueves aquí con Javier del Prado, y viernes también aquí con Miguel Ángel Oeste, que vamos a hablar de su último libro sobre Nick Drake y sobre la melancolía, la pérdida y la belleza, todas esas cosas que nos gustan tanto. Nada más, darle las gracias a Jesús una vez más por su labor como escritor, como editor, como multiplicador de panes y peces, a Rafa por todo lo que es, por tantísimos años, y porque lo primero que me ha dicho, dice, yo esperaba que me hubieras traído antes. Qué jodido, al final. Estás ahí en el centro, como el coronel Kurz, como lo que eres, un Buda de la poesía malagueña. Y a David, por ser tan paciente y tal, porque fue de los primeros que me dijo, aquí estoy yo, y no dio por saco. Y no saben ustedes lo que dan los escritores por saco. No lo saben. Este señor ha sido muy educado y después es muy buen poeta. Así que muchísimas gracias a todos por venir, gracias a ustedes por hacer lo que hacéis y por traernos un poco de poesía. Y nada, hasta el próximo día. Un aplauso enorme para Rafa, David y Jesús. Gracias.